Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Así las cosas, les cuento entonces que el Dow Jones finalizó con un avance del 0,26%, más de 130 puntos subió en la sesión de hoy en 52.319. Por su parte, el Standard Poor's 500 también finalizó con aumentos positivos la sesión de hoy, un 0,79% en 7.499 puntos. Les cuento que las acciones estadounidenses estaban siendo este martes impulsadas por un nuevo avance del sector de semiconductores, mientras los principales índices se encaminaban a cerrar un sólido primer semestre y segundo trimestre del 2026. Como lo estábamos viendo, el Dow Jones estaba ganando un 0,3%, mientras que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq estaban avanzando un 0,7% y el Nasdaq un 1,3% respectivamente. El repunte estuvo liderado por empresas de chips, con Nvidia subiendo más del 1%, AMD e Intel ganando 7% cada una, y el ETF de semiconductores SMH avanzando 3%, acumulando un alza superior a el 81% en el año. Los mercados cierran un semestre marcado por la volatilidad generada por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial. Aún así, el Dow Jones acumula una ganancia superior al 8%, el Standard Poor's más del 8% y el Nasdaq más del 11%, mientras que el Russell 2000 avanza más del 21%. El segundo trimestre ha sido particularmente positivo. El Standard Poor's 500 se encaminaba a una ganancia del 14% y el Nasdaq cerca de su 20%, su mejor desempeño trimestral desde el 2020. Por su parte, el Dow Jones avanza más del 12%. Este es su mejor resultado desde el cuarto trimestre del 2022. Los analistas destacan que las utilidades corporativas han sido el principal motor del mercado. Hacia la segunda mitad del año esperan que el rally se amplíe hacia sectores más cíclicos y de valorización más baja, especialmente si se mantiene la calma en Medio Oriente y las tasas de interés permanecen elevadas. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NOA. Siendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy finalizó con caídas, teniendo en cuenta que en la sesión de hoy había abierto variaciones positivas. Hoy cae 0,55%, 0,75% en 2.269 puntos. Por parte, acciones como por ejemplo Ecopetrol, Cementos Argos, Banco de Bogotá, Bolsa de Valores de Colombia fueron las cuatro acciones en mostrar menor desempeño en la sesión, siendo Ecopetrol la que más perdió, 4,88%. Al inicio de la sesión también estaba mostrando este mismo registro de ser el primer título en descender, con bajas superiores al 2%, y hoy finaliza con caídas superiores al 4%. Por su parte, ETB, Cementos Argos de la acción preferencial, ENCA y CIBES de la acción preferencial fueron las cuatro acciones que más se destacaron en la sesión, siendo ETB a la que mejor le fue, con un avance positivo del 16,46%. En otras noticias del mercado colombiano, les cuento que la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría aumentar en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria hasta el 12%, con el objetivo de contener las presiones inflacionarias y encauzar nuevamente la inflación hacia una senda descendiente. 4 directores apoyaron el alza, 2 votaron por reducir la tasa en 50 puntos básicos y 1 por mantenerla sin cambios. La decisión se produce en un contexto de inflación total de 5,8% e inflación básica de 6,0%, ambas por encima de la meta del 3%. El banco también destacó el dinamismo de la demanda interna y el bajo desempleo del 8,0% y los riesgos asociados externos asociados al conflicto en Medio Oriente y a la evolución de los mercados financieros internacionales. En otras noticias les cuento que el Banco de Vivienda adjudicó
270.171 millones de pesos en bonos ordinarios durante el sexto lote de su 12ª emisión, tras recibir una demanda total de 345.992 millones de pesos. La colocación superó el monto inicial ofrecido de 250.000 millones y se realizó mediante subasta holandesa en 3 series con plazos de 24, 30 y 60 meses. Los títulos fueron colocados a tasas de corte de 1,44% sobre IBR para la serie a 24 meses, 13,28% efectivo anual para la serie a 30 meses y 12,99% efectivo anual para la serie a 60 meses. La mayor demanda se concentró en la referencia de 5 años, que captó solicitudes por 232.871 millones de pesos. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para el IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finalizó con una variación positiva del 0,71%, alcanzando ya los 10.839 puntos que había perdido en jornadas pasadas. Digamos que desde la sesión anterior había estado mostrando comportamiento positivo, pero los 10.800 sí los había perdido. Estas alzas estaban siendo lideradas por acciones como la Sociedad Química Minera, que tuvo un respaldo particular viendo que Estados Unidos e Irán se inclinaron a retomar el diálogo, dejando atrás enfrentamientos recientes, y esta será una semana corta en Estados Unidos por el receso de el viernes. Así las cosas, y como podemos observar, entonces el IPSA chileno estaba avanzando, especialmente por los valores de la Sociedad Química Minera y el Banco de Chile. Estos son los dos pesos pesados del selectivo, que así volvía de su fin de semana largo con un tercer avance consecutivo. En todo que los montos transados eran bajos en lo que va de la sesión. En lo que estaba en la sesión, las alzas de la Sociedad Química Minera llegan después de que el productor chino Sinomen Resource anunciara la suspensión temporal de 2 líneas de producción para obras de mantención, dejando fuera del mercado una capacidad conjunta de 65.000 toneladas anuales de productos químicos de litio de alta pureza. El IPSA se dirige a cerrar un junio con escasa variación neta, así como un segundo trimestre levemente alcista, y sería el octavo consecutivo en una variación positiva. Es así entonces como el IPSA completa su tercera sesión a el alza, un alza del 0,31%, ya sobrepasando los 10.800 puntos en la sesión de hoy, influido especialmente por ese inconveniente que hubo en esa empresa, que claramente redirige entonces a los inversionistas a tomar gastos en la Sociedad Química Minera, lo que hace que la acción pues se valorice un poco. Así cosas, y como podemos observar, la Sociedad Química Minera sigue liderando las alzas en la sesión de hoy, 2,96%. Banco Itaú de Chile aumentó 2,75%. Banco de Chile también una alza positiva del 2,64%, e Inversiones La Construcción también se suma a la lista de acciones en positivo de 1,38%. Por su parte, acciones como, por ejemplo, Compañía de Cervecerías Unidas, Falabella, Entel y CAP fueron las 4 acciones en mostrar retrocesos la sesión de hoy. Compañía de Cervecerías Unidas fue el primer título en descender, 2,60%, Falabella perdió 2,19%, Entel disminuyó 1,18% y CAP bajó 1,16% en la sesión de hoy. En noticias de mercado chileno, les cuento que el grupo español OLA, encargado en Colombia de proyectos como la ampliación de la autopista norte de Bogotá, respalda la construcción y operación del Instituto Nacional del Cáncer en Santiago de Chile. El proyecto contempla un hospital de alta complejidad con 249 camas y contará con un respaldo financiero de $45 millones a través de una facilidad de cartas de crédito que sería aprobada por Byte Invest. Los recursos estarán destinados a apoyar el conto de concesión de largo plazo adjudicado a Ola Chile, la compañía española que cuenta con cerca de 30.000 empleados y operaciones en América y Europa. Registró ingresos por 4.022 millones de euros en el 2025 y participa en importantes proyectos de infraestructura en Colombia, Chile y otros mercados de la región.
En otras noticias del mercado chileno, hoy salió el índice de la tasa de desempleo, que alcanzó el 9,4% en el trimestre móvil de marzo-mayo del 2026, su nivel más alto en los últimos meses, tras aumentar 0,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el alza se explicó porque el crecimiento de la fuerza laboral superó el avance del empleo. El número de desocupados creció 6,9% en 12 meses, impulsado por cesantes como por personas que buscan trabajo por primera vez. La desocupación femenina llegó al 10,5%, mientras que la masculina se ubicó en 8,6%. En tanto, la ocupación informal se mantuvo en el 27% de la fuerza laboral. Y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, la bolsa de Lima finaliza con caídas la sesión de hoy, lo que nos permite concluir que NUAM finaliza de manera mixta. El índice colombiano lo hace de manera negativa, Santiago lo hace de manera positiva, influida principalmente por las acciones de la Socimi Minera, y la bolsa de Lima en su índice general finaliza con caídas. 0,69% es el retroceso hoy. Y el SELEC, que es el índice reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa limeña, finalizó con avances del 0,69%. NUAM entonces lo hizo de manera positiva, 1,47% en el promedio de las tres bolsas en la sesión. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de ese resultado. El primer título en finalizar la sesión en negativo es Compañía de Minas Buenaventura, que retrocedió 3,33%, Inversiones Portuarias Chancay bajó 2,13%, Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad bajó 1,56% y AUNA también tuvo un retroceso del 1,17%. De otro lado, RIMAX Seguros y Reaseguros aumentó 14,75%, Corporación Aceros Arequipa tuvo un avance del 6,06%, Panoro Minerals también subió 2,97% y Rio2 Limited fue la cuarta acción en finalizar de manera positiva con una variación del 2,78%. Keiko Fujimori fue elegida presidenta del Perú para el periodo 2026-2031 tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 50,35% de los votos válidos. La candidata de Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 sufragios, superando por 49.641 votos a Roberto Sánchez, quien alcanzó el 49,865% en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana. Con esta victoria, Fujimori llega a la presidencia después de 3 derrotas consecutivas en segundas vueltas presidenciales en el 2011, 2016 y 2021. La nueva mandataria asumirá el cargo en un contexto de alta polarización política y con el desafío de construir gobernabilidad tras una elección definida por un margen mínimo. Keiko Fujimori, quien alcanzó la presidencia de Perú en su cuarto intento consecutivo, es una figura ineludible en la vida política del país y heredera de un apellido que divide profundamente a los peruanos. Creció entre los pasillos del poder. A los 19 años fue primera dama del gobierno de su padre Alberto Fujimori y junto a él se codió con jefes de Estado y otros líderes internacionales. Figura central de la política peruana, Alberto Fujimori gobernó en tiempos convulsos. Derrotó a los insurgentes del grupo maoísta Sendero Luminoso y los guevaristas del MRTA, controló una hiperinflación, pero también fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Durante décadas, Keiko no ha podido desprenderse de las luces y sombras de su apellido, que le asegura contactos y un electorado sólido, pero que también genera un profundo rechazo que le cerró las puertas de la presidencia en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Ella reivindica el legado de su padre, quien murió en 2024. Yo soy heredera de un legado que es muy querido en el Perú. Mi padre trajo orden, trajo crecimiento económico y convirtió al Estado peruano en un Estado presente que trabajó los sectores más populares de nuestro país.
Ese es mi compromiso. Tengo la valla alta y espero superarla. Administradora graduada en Estados Unidos, Keiko fue desde joven una profesional de la política. Ha sido parlamentaria y jefa de su partido Fuerza Popular. Sus críticos le atribuyen gran parte de la inestabilidad política de Perú, dada la fuerte influencia que tiene en el Congreso su partido, hábil en tejer alianzas políticas. Y con la ola de criminalidad que golpea al país, principal preocupación de los peruanos, Keiko asegura que la población de un Fujimori que ponga orden. Prometió así desplegar militares en una guerra contra las bandas dedicadas a la extorsión y expulsar a migrantes que cometan delitos. Creo que hoy la gran demanda, además del respeto a la Constitución y a que se lleve un proceso electoral transparente, hoy la población está demandando orden en la lucha contra la delincuencia. Keiko pasó más de un año en prisión preventiva, investigada por presunto lavado de activos por el escándalo de corrupción Odebrecht. Su nombre en japonés significa hija bendita o afortunada, y en su círculo íntimo la definen como perseverante, tenaz y disciplinada. Percibida como una política beligente, en los últimos años ha buscado ablandar su imagen y mostrarse conciliadora. Ha dicho que aprendió de sus errores y que se levantó con mucha más fuerza. Cuando hay disciplina, cuando hay perseverancia, las mujeres... PPX Mining anunció el reinicio de su programa de exploración diamantina en la mina Callas Quintas en Perú, con una campaña inicial de 4.260 metros que podría ampliarse hasta 9.810 metros mediante la incorporación de un segundo equipo de perforación. Los trabajos serán ejecutados por su socio local Proyectos de la Patagonia, tras la firma de un contrato con la empresa RAM Perú. La campaña busca evaluar extensiones de estructuras mineralizadas y fortalecer el proyecto geológico del proyecto Igor, activo principal de la compañía en el norte del país. Las actividades tendrán una duración cercana a 9 meses y respaldarán futuras estimaciones de recursos y planes de desarrollo minero. Y así las cosas, tras revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. De esta manera, el índice bursátil de Caracas hoy registró una variación negativa del 4,35% hasta los 5.478 puntos, teniendo en cuenta que el último día de operación hasta hoy había sido el pasado miércoles, cuando ocurrieron los sismos. La bolsa suspendió operaciones el día jueves y el día viernes y finalmente pues volvió a retomar operaciones el día de hoy. Es así entonces como registra un comportamiento negativo superior al 4%, con solamente el índice financiero mostrando comportamiento en la sesión de hoy con una baja del 5,39% en la sesión de hoy. Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos y al menos 1.700 muertos, mientras agencias de la ONU avisaron de escasez de alimentos y riesgo de enfermedades. Las operaciones de rescate y ayuda continuaban el martes en Venezuela, tras el doble terremoto que dejó decenas de miles de desaparecidos. Bueno, ya llevo 38 personas ya, 12 con vida, 16 con vida, y 22 fallecidos. Pero ahí estamos, tratando de encontrar otra persona más con vida. Y bueno, aquí estamos. Se agotan las esperanzas de encontrar vida bajo los escombros pasados 5 días de la sacudida, y la atención humanitaria vira hacia ayudar a muchas personas que se quedaron sin hogar. Bueno, yo creo que tuve pérdida total porque ahí el edificio mío se abrió haciendo y yo no me sacaron de casualidad, pero nunca he podido entrar. Ahí se quedó todo. La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales. El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total en La Guaira y Caracas.
La ONU calcula por su parte casi 7 millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del Producto Interno Bruto del país petrolero. En La Guaira, la zona más castigada por el doble sismo, la escasez de comida está extendida, los servicios básicos se han colapsado, advirtió el martes el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Estamos durmiendo en el piso, yo he estado durmiendo en el piso porque no tengo colchoneta, porque a algunos ya le han dado, gracias a Dios, pero a mí no me ha tocado una colchoneta, pero estoy agradecida con lo que hemos recibido porque muchos perdimos todo, de verdad que sí. La Organización Mundial de la Salud advirtió también de la presión extrema sobre los servicios de salud y el riesgo de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tosferina. Para acelerar el ingreso de equipos y suministros al país, los marines estadounidenses pusieron el lunes de nuevo en operación el puerto de La Guaira, uno de los más importantes del país. Los militares estadounidenses hicieron funcionar el aeropuerto. Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate. Son más de 2.000 efectivos y personal junto con más de 160 perros. La ONU suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico donde recientemente el Banco de la República anunció su decisión sobre las tasas de interés. Bueno, muy buenas tardes. Voy a proceder a leer el comunicado de prensa del día de hoy. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 12%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por mantenerla inalterada. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. En línea con los pronósticos del equipo técnico, los indicadores de inflación han mantenido una tendencia ascendente, con la inflación total ubicándose en 5.8% en mayo, mientras la inflación básica, sin alimentos ni regulados, lo hizo en 6%, alejándose de la meta establecida por el banco. Durante 2026, las expectativas de inflación han tenido un comportamiento volátil. Hasta el mes de mayo, tanto las expectativas de inflación obtenidas de las encuestas como las implícitas en el mercado de deuda pública presentaron incrementos a todos los plazos. Para junio, estas últimas se revirtieron parcialmente. A pesar de ello, las diferentes medidas de expectativas de inflación continúan significativamente por encima del 3% a todos los plazos. El DANE informó en su serie desestacionalizada que el crecimiento anual del PIB en el primer trimestre de 2026 fue de 2.2%, por encima de la expansión del cuarto trimestre de 2025, que había sido 2%. La demanda interna ha mantenido un dinamismo superior al de la producción. El mercado laboral continúa mostrando niveles de desempleo históricamente bajos, situándose en 8% para mayo y aumentos importantes en los salarios. La incertidumbre sobre el entorno externo permanece elevada debido al conflicto en Oriente Medio y su efecto sobre los precios internacionales de los combustibles y fertilizantes, así como por la reacción de los mercados financieros ante las decisiones de política monetaria en economías avanzadas. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible. Hasta aquí el comunicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gerente. Ministro, adelante. Bueno, como lo hemos venido manifestando de tiempo atrás, el gobierno considera que no es acertada esta decisión. El gobierno propuso una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria. Creemos que esta nueva decisión equivocada del grupo mayoritario en la Junta Directiva del Banco de la República va a tener nuevamente impactos negativos
en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo de la economía. Creemos que hoy más que nunca hay que fortalecer una dinámica de expansión de la economía y estamos encontrando en este momento, como lo manifestó el DANE, cifras muy indicativas y favorables de los indicadores macroeconómicos. El DANE acaba de manifestar que existe en el día de hoy una tasa de desempleo que ha bajado al 8%, cifra más baja en todo el siglo y posiblemente en una buena parte del siglo pasado. Creemos que estos son logros muy importantes de la política económica que ha desarrollado el gobierno. Definitivamente se derrumba aquel paradigma en el sentido de que el crecimiento del salario mínimo al salario vital, que implicó importantes ajustes y crecimientos de los ingresos reales de los trabajadores, no iba a tener, como se expresó en otro momento y como lo dicen los relatos de ciertos sectores de la teoría económica, que ese incremento del salario mínimo iba a producir desempleo. Definitivamente se desbarata este relato y se evidencia que es posible lograr un crecimiento con altos salarios y con reducción del empleo en la medida en que hay una expansión de la demanda y que hay una necesidad de una mayor producción. Entonces, creemos muy positivo que se haya producido este tipo de resultados y esperamos que los meses que quedan de la gestión del presidente Petro logren expresar los resultados de toda la dinámica de su política económica y política social que ha tenido grandes resultados en el país. Creemos inconveniente que se haya producido esta decisión del Banco de la República, pero consideramos que ya es una decisión que debe ser administrada por el nuevo gobierno que está próximo a iniciarse. Muchas gracias, señor ministro. Los invito a leer el comunicado de prensa en nuestra página web www.banrep.gov.co, así como en las redes sociales del Banco de la República. Abrimos la ronda de preguntas. La primera la formula Daniel Támara, de Primera Página. Gerente ministro, buenas tardes. Bueno, al gerente yo le quisiera hacer dos preguntas. La primera es, gerente, esta decisión o este ajuste, este nuevo apretón que hacen en la tasa de política monetaria, ¿va encaminada a cubrir la meta o al menos regresar al intervalo de tolerancia el próximo año, que fue lo que se dijo en reuniones anteriores antes del consenso que se logró en la pasada Junta con decisión de tasas, o, como lo está la mayoría del mercado, volver al rango de tolerancia o a la meta se demorará más tiempo y ya sería más para el 2028? Y en ese sentido, si la actual tasa política, que es contractiva, es suficiente para, digamos, la convergencia de la inflación a la meta, o se requiere una tasa un poco más contractiva de lo que ya es hoy día. Y al ministro de Hacienda yo le quisiera preguntar, ministro, ustedes, digamos, la actual administración tiene que presentar el presupuesto de la Nación antes del 30 de julio próximo, y por lo que se alcanzó en el marco fiscal de mediano plazo, ese presupuesto o necesitaría una ley de financiamiento o un fuerte apretón en el gasto. ¿Cuál de las dos opciones ustedes están contemplando para presentar ese presupuesto? Bueno, empiezo por la pregunta dirigida a mí. El ajuste en la tasa de interés, haciendo la política monetaria un poco más contractiva, está encaminado a que en 2027 podamos regresar al menos a estar dentro del rango de un punto porcentual por encima o por debajo de la meta del 3%.
Las proyecciones que tiene el equipo técnico sugieren que podríamos llegar hasta un nivel del orden de 4% a finales del año entrante, pero no hay optimismo de que pueda lograrse una reducción mayor en ese año. Luego, realmente el retorno a la meta del 3% se daría en 2028. Debe enfatizarse que la política monetaria tiene impactos rezagados sobre el comportamiento de la inflación y que por esa misma razón el endurecimiento de la política monetaria que se ha hecho a lo largo de este primer semestre de 2026 no va a impedir que aumente la inflación en este año. El aumento de la inflación, que por distintas causas se viene dando desde finales del año pasado, muy probablemente va a conducir a que terminemos la inflación en 2026 por encima del 6% y eventualmente por encima del 6.5%. Los impactos de la política monetaria restrictiva se sentirían realmente a lo largo de 2027 y permitirían que pudiéramos estar terminando ese año entrando al rango aceptable para las metas de inflación del Banco de la República. En ese sentido no estamos buscando un propósito de corto plazo, lo que se busca es un proceso de ajuste que viene con un poco más de tardanza, pero que es fundamental que cambie el rumbo de la inflación que viene ascendiendo en el periodo reciente y que esperamos que especialmente durante el próximo año esté mostrando una tendencia a la baja. Bueno, en relación con la pregunta sobre el presupuesto, no debe olvidarse que el presupuesto de este año, el presupuesto del año 2026, fue aprobado por el Congreso de la República con la característica de que debía ir acompañado de una ley de financiamiento. En esas condiciones aprobó el Congreso de la República el presupuesto del año 2026 y era absolutamente consciente el Congreso de Colombia de que era necesaria una ley de financiamiento para poder atender las necesidades de operación del presupuesto del año 26. También es conocido por el país que posteriormente el mismo Congreso de la República que había aprobado ese presupuesto tomó la decisión de negar la ley de financiamiento, creando un problema fiscal evidente, notorio y complejo en las finanzas públicas que explican una parte del actual déficit fiscal y el actual déficit primario. Eso no debe olvidarse, es parte estructural de la compleja situación fiscal que hemos tenido que manejar en el último año. El presupuesto que se va a presentar para el año 2027 sugiere la necesidad de hacer un trámite de una ley de financiamiento en el Congreso de la República. El problema fiscal colombiano es imposible de resolver si no se logran nuevos ingresos tributarios a partir de una ley de financiamiento o una reforma tributaria. Fiscalmente es inviable lograr un equilibrio si no se acompaña ese esfuerzo con una ley de financiamiento. También serán necesarios algunos ajustes en materia de gasto, pero el problema estructural fiscal colombiano es un problema de ingresos, ya que, entre otras cosas, los gastos son altamente inflexibles, lo hemos explicado y mostrado en reiteradas oportunidades, no depende del gobierno la posibilidad de una reducción significativa del gasto, porque el gasto es inflexible en un 93% y está sujeto a normas legales y constitucionales que no está en manos del gobierno modificarlas. Algunos pequeños
y medianos ajustes podrán hacerse en materia de algunos gastos públicos, pero estructuralmente solamente es viable resolverlo en la medida en que se incrementen los ingresos, que fue lo que este año el Congreso irresponsablemente negó a el presupuesto general de 2016 y creó las dificultades que se han venido manejando en el curso del año 2026.